Las profecías bíblicas anuncian una era de acontecimientos extraordinarios y al mismo tiempo dramáticos, que nunca antes habían ocurrido desde que el hombre vive en la tierra. Todo esto debe suceder en la fase final de este periodo definido en las Escrituras como últimos días o últimos tiempos. Antes de comenzar, les pido amablemente que presionen el botón like y suscríbete a este canal si aprecias el trabajo que estoy haciendo. Esto me motiva enormemente a seguir produciendo contenido de calidad. También te pido que actives la campanilla de notificaciones para no perderte nada y comparte con todas tus amistades, familiares y tus grupos. Lo importante es ver el video hasta el final. Finalmente, déjanos un comentario diciendo qué piensas del contenido. Cabe señalar que el magisterio de la Iglesia Católica identifica toda la historia del cristianismo en los últimos tiempos, a partir del primer Adviento. Después de la ascensión del Señor, el plan de Dios para la última fase de la historia del mundo ha entrado en cumplimiento. A este respecto citamos el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos ya en la última hora. Por tanto, la última fase del tiempo ya nos ha llegado. Ya presente en su Iglesia, el reino de Cristo aún no se ha cumplido con poder y gran gloria, con la venida del Rey a la tierra. San Lucas capítulo 21, versículo 27. Tomando como punto firme lo que nos dice el Catecismo, debemos añadir que los últimos tiempos tendemos a indicar también, y más comúnmente, el período de duración indefinida que precederá inmediatamente a la segunda venida de Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, y Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3, y que se caracterizará por las numerosas señales del fin que se describen en diversas partes de la Biblia. Y es precisamente en este sentido que utilizaremos la expresión últimos tiempos. Además, cuando hablamos de la segunda venida, nos referimos a la parusía de Cristo al final de los tiempos, cuando, según enseña la Iglesia, volverá para juzgar a vivos y muertos. Este término no debe confundirse con la llamada venida intermedia, que se menciona en algunas revelaciones privadas. El periodo más crítico de aquellos días, en los que habrá gran labor para toda la humanidad, está señalado por San Mateo, capítulo 24, por San Marcos, capítulo 13, y por San Juan en el Apocalipsis, capítulo 7, con nombre de la gran tribulación. Pero este es solo el acto final de una larga serie de eventos importantes que caracterizarán los últimos tiempos. En efecto, la segunda venida de Cristo será precedida por un maravilloso periodo de paz y prosperidad espiritual y material para el mundo entero, pero también por guerras, grandes catástrofes, grandes acontecimientos y señales en la tierra y el cielo. La fase más dramática debería culminar con la desaparición de la civilización moderna tal y como la conocemos hoy. Se espera que 2/3 de la humanidad perezcan durante este tiempo de gran labor. Este no es el fin del mundo, pretendido como el cese definitivo de la vida en nuestro planeta, sino el fin de una era, el abandono de una vieja forma de vivir y concebir la existencia, en favor de un mundo renovado en el que los hombres finalmente aceptan poner a Dios en el centro de su vida. Muchos estudiosos de la escatología están convencidos de que ya estamos en los últimos tiempos, que ya hemos entrado en la fase final de la historia del mundo. Muchas profecías bíblicas acerca de los últimos días parecerían confirmar esto. Ahora hay numerosas pistas a favor de esta tesis, aparte de las señales de los tiempos predichas en la Biblia que vemos desplegarse ante nuestros ojos. ¿Significa todo esto que la gran tribulación, la parusía y por tanto también el fin del mundo está cerca? Muchos signos sugieren que no debemos estar muy lejos de estos eventos escatológicos. Sin embargo, esto no significa necesariamente que nuestra generación vivirá la fase final.
De hecho, puede tomar mucho tiempo, incluso varios siglos, para que todo se logre. Según las enseñanzas de la Iglesia, el fin del mundo llegará solo después de que todos los gentiles y todos los judíos se hayan convertido al cristianismo, y después de que el Evangelio haya sido proclamado en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Además, según las revelaciones de varios santos benditos y venerables, el fin del mundo debería llegar después de lo que ellos definen como la era de la paz o época de paz, que muy probablemente corresponde al período de paz que Nuestra Señora profetizó en Fátima. Y todo esto evidentemente aún no ha ocurrido. Según muchas revelaciones privadas, la era de la paz será el tiempo del renacimiento y del mayor triunfo de la Iglesia, el tiempo en que se realizará la evangelización del mundo entero. También según revelaciones privadas, la era de la paz podría estar precedida por un gran castigo, profecía que sin embargo está condicionada. De hecho, la posibilidad de que este evento ocurra o no dependerá de cómo los hombres respondan a los llamados del cielo que el Señor nos envía a través de su Madre, con las apariciones marianas, y a través de unos acontecimientos futuros concretos que serán admoniciones para toda la humanidad. Luego, tras la era de la paz, vendrá la apostasía universal, de la que también habla San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que constituirá el signo inequívoco de la gran tribulación, que debe preceder a la parucía, está a las puertas y que el surgimiento del anticristo está cerca. Los cristianos, debido a la prosperidad que el mundo habrá alcanzado en ese momento, se volverán tan indiferentes a la fe que la mayor apostasía que la humanidad jamás haya conocido se convertirá en una triste realidad. Las guerras y rumores de guerras de que habla San Mateo, capítulo 24, versículo 6, y San Marco, capítulo 13, versículo 7, refiriéndose a los últimos días, son sin duda elementos que caracterizan nuestra época y constituyen signos de los tiempos. El siglo XX vio por primera vez en la historia de la humanidad el surgimiento de dos guerras mundiales y cientos, si no miles, de pequeñas y grandes guerras locales, conflictos interétnicos y guerras civiles. El siglo que acabamos de dejar atrás es el que más ha estado marcado por la violencia y la sangre derramada en las guerras. Un siglo fatal en el que solo unas pocas regiones del mundo se han salvado de la guerra. Otros signos no menos importantes son los evocados en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 5, en la que el apóstol Pablo describe a los hombres de los últimos tiempos. Debes saber también que en los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Serán egoístas, amantes del dinero, vanidosos, soberbios, blasfemos, rebeldes con los padres, ingratos, sin religión, sin amor, desleales, calumniadores, destemplados, intratables, enemigos del bien, traidores, descartados, cegados por el orgullo, apegados más a los placeres que a Dios, con apariencia de piedad, mientras han negado su fuerza interior. Es difícil no reconocer en la certera descripción que hace Pablo las inclinaciones y vicios que distinguen a los hombres de nuestra época. El egoísmo, la codicia, la vanidad, el orgullo, la indiferencia hacia la religión, la falta de respeto y la rebelión de los hijos hacia los padres, la búsqueda codiciosa de cosas y placeres materiales, los rasgos peculiares de las sociedades materialistas de nuestros días. Algunos incluso podrían argumentar que estos pecados siempre han existido desde que comenzó el mundo. Indudablemente esto es cierto, pero en retrospectiva nunca antes había sucedido que la transgresión sistemática de los mandamientos fuera alardeada, fomentada y en cierto modo institucionalizada, como está sucediendo en nuestra época. Esto, que hace apenas unas décadas
todavía se consideraban, según los cánones de la moral cristiana, unos vicios graves, hoy se miran con indulgencia o incluso se aceptan con indiferencia. Nuestra sociedad muchas veces incluso los exalta y alienta, considerándolos unos medios ineludibles para poder emerger y afirmarse en el mundo difícil de hoy. Es importante subrayar que cuando en la Biblia, y en particular el Nuevo Testamento, hablamos de los últimos días, a menudo abarcamos toda la historia de la Iglesia, no solo la última fase, y esto también se aplica a este pasaje de la carta de Pablo. La tendencia al mal nunca ha cesado en estos 2000 años de vida de la Iglesia. En efecto, a lo largo del tiempo, a medida que la historia se acerca a su epílogo, el pecado y las múltiples manifestaciones del mal seguirán creciendo hasta alcanzar su punto culminante en la plena manifestación del misterio de la iniquidad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. En el momento del anticristo. Por tanto, es cierto que estos vicios descritos por San Pablo no son nuevos, pero también es cierto que en nuestros días asistimos, como nunca antes, a un aumento abrumador y sin precedentes del mal en todas sus innumerables expresiones. Y es precisamente esto lo que constituye en sí mismo un importante signo de los tiempos. El distanciamiento general de la gente de la fe y el creciente interés en nuevos cultos y sectas satánicas es otra importante llamada de atención. Véanse al respecto lo que escribe San Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. El Espíritu declara abiertamente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus mentirosos y doctrinas diabólicas, seducidos por la hipocresía de los impostores ya marcada en su conciencia. Muchos desarrollos tecnológicos recientes también son un elemento importante para cualquiera que busque comprender los signos de los tiempos. Juan nos advierte en el Apocalipsis, capítulo 13, versículos 16 al 18, contra quien impondrán a los pueblos el uso de la llamada marca de la bestia, que lleva el número 666. Sin esta marca en la frente y en el lado derecho de la mano, no será posible que nadie venda ni compre nada. Pues bien, según numerosos estudiosos, algunos descubrimientos tecnológicos recientes, muchos de los cuales ya han entrado en nuestras vidas y nuestros hábitos cotidianos, podrían ser los precursores de la susdicha marca descrita en el Apocalipsis. El uso de sistemas de identificación y pago como tarjetas magnéticas y tarjetas inteligentes en todos los sectores del comercio y la administración pública, el uso generalizado de sistemas de códigos de barra como medio de identificación de bienes y personas, la aparición de sistemas de detección y localización por satélite como GPS y la reciente experimentación de microdispositivos de identificación que se insertan bajo la piel son realidades concretas de nuestro presente que nos deben hacer reflexionar. El alto grado de miniaturización alcanzado en los últimos años en la producción de microchips y otros dispositivos electrónicos y electromagnéticos tan pequeños que pueden ser insertados en el cuerpo humano, sin duda demuestra cómo el avance tecnológico ha llegado a tal grado de hacer posible dicho escenario, como las que Juan describió hace unos 19 siglos en su libro profético, el Apocalipsis. Leyendo la Biblia, es claro que el anticristo tendrá poder sobre la mayoría de los pueblos del mundo. Es fácil predecir que el primer paso para alcanzar este objetivo es la creación de un único sistema político, económico, financiero, militar y religioso a nivel planetario. Las premisas de todo ello se están concretando en los últimos años, desde hace ya algunos años. Conceptos como globalización y nuevo orden mundial se escuchan con creciente insistencia. En los sectores de economía y finanzas se pueden decir que la globalización de la economía y mercados nacionales ya es una realidad. Muchos ven el poderoso Fondo Monetario Internacional como el esbozo de un futuro núcleo global de control financiero y monetario. Los proyectos de orden mundial y de orden político a nivel continental y global
son quizás los que tardarán más en afirmarse, debido a la resistencia natural de los estados individuales a ceder partes de su soberanía. Pero las guerras, las crisis económicas y los desastres naturales descritos en las profecías deberían acelerar mucho este proceso. Solo después de este giro político mencionado en el vídeo anterior, la bestia, que los exegetas suelen identificar con el anticristo, tendrá un camino allanado para el ascenso al poder. En este punto, para obtener el poder absoluto, deberá asegurar el control sobre todas las personas y por ello impondrá su marca en la frente y en la mano derecha de todas aquellas personas que aún no se han decidido por Dios. Primero, deben haber reemplazado completamente el efectivo y cualquier otro medio de pago. Esta tendrá que convertirse en el único medio posible para poder realizar transacciones comerciales. La perspectiva de una hermana mayor en ese momento saldrá de la ciencia ficción para aterrizar concretamente en la realidad. La marca registrada se convertirá en un formidable instrumento de control sobre las masas porque permitirá la vigilancia informática continua sobre los bienes comprados y sobre quienes los compran, aboliendo efectivamente cualquier derecho a la propiedad, pero sobre todo en un sistema totalitario. Pondrá en manos de las autoridades un peligroso instrumento de represión. De hecho, bastará con actuar sobre el microchip, inhabilitando algunos privilegios de acceso, para limitar o revocar algunos de los servicios a los que da derecho, como bancos, comercios, servicios estatales, transportes y comunicaciones, etc., privando a los particulares de los medios básicos de subsistencia. Según la Biblia, cuando el anticristo asuma el poder y quiera reemplazar a Dios, prohibirá toda forma de adoración. El pueblo de Cristo tendrá que rechazar su marca y su culto. Cualquiera que adore a la bestia y a su estatua y reciba su marca en la mano o en la frente, beberá del vino de la ira de Dios, que se vierte puro en la copa de su ira, y será torturado con fuego y azufre en la presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, y los que adoran a la bestia y a su estatua, y cualquiera que recibe la marca de su nombre, no descansará ni de día ni de noche. Aquí aparece la constancia de los santos, que observan los mandamientos de Dios y la fe en Jesús. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 9 al 12. Para aquellos que rechacen la marca, esto les imposibilitará comprar o vender y probablemente condenará a estas personas a la clandestinidad y al sufrimiento. Esta perspectiva puede parecernos terrible, pero es una elección que será necesaria. No debemos olvidar que el anticristo actuará en el nombre de Satanás. En el Evangelio Jesús dice: ningún siervo puede servir a dos señores, o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6, versículo 24. Hasta que sea revelado, no sabemos mucho sobre el anticristo. No conocemos su identidad, ni sabemos cuándo ni cómo entrará en el escenario político mundial. Sin embargo, de las revelaciones de varios santos, beatos y venerables y varios escritos patrísticos, se puede inferir que su entrada en la escena debería tener lugar después de la era de paz, inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Sin embargo, muchas revelaciones recientes, sobre las que la Iglesia aún no se ha pronunciado, también parecerá sugerir la posibilidad de que el anticristo pudiera manifestarse antes de la era de la paz, contradiciendo así, al menos aparentemente, las fuentes citadas. De hecho, la tesis de un anticristo antes de la era de paz también podría ser plausible, pero solo si significa que este anticristo será un precursor del verdadero anticristo. En cualquier caso, debemos ser especialmente cautelosos al considerar estas revelaciones, porque por ahora no es posible establecer con certeza su confiabilidad, y por otra parte, todas las revelaciones privadas,
por muy autorizado que sea el instrumento que las transmite, deben ser siempre consideradas con cautela, sin olvidar que no forma parte del depósito de la fe que custodia la Iglesia. El tiempo y la historia dirán si tienen algún fundamento de verdad. Pero quizás la señal más importante de los tiempos es la historia reciente de Israel. El Antiguo Testamento, como bien sabemos, siempre ha tenido su objetivo primordial en el pueblo de Israel. El profeta Ezequiel es quien quizás con mayor claridad que otros relaciona la guerra de los últimos años, desatada por Gog de Magog, con el regreso de Israel a su tierra tras la diáspora entre los pueblos de todo el mundo. Ezequiel capítulo 36, versículo 24 y capítulo 39, versículos 25 al 29. En el capítulo 38 enmarca claramente el regreso del pueblo elegido a su tierra en el tiempo escatológico. De hecho, en el versículo 8, el Señor le dice a Gog: después de muchos días se te encomendará una misión. Al cabo de los años tú irás a un país restaurado de una masacre, a una nación congregada de entre pueblos numerosos en las montañas de Israel, que habrá estado en ruinas durante largo tiempo. Una vez que hayas sido sacado de entre los pueblos, todos ellos vivirán confiados. Y en el versículo 16 agrega: subirás contra mi pueblo Israel como un nubarrón hasta cubrir el país. Esto sucederá al cabo de mucho tiempo. Entonces yo te haré venir contra mi país, para que las naciones me conozcan. Desde 1948, Israel, después de un exilio de casi 2000 años, se ha reconstruido como nación, un hecho único en la historia. La diáspora de Israel entre las naciones comenzó el año 70 después de Cristo, con el sitio de Tito en Jerusalén. Luego tuvo un epílogo en el 133 después de Cristo, cuando tras varias vueltas que estallaron en la ciudad, los romanos expulsaron de su tierra a casi todos los judíos que quedaban. Como el mismo Jesús había profetizado, serán hechos prisioneros entre todos los pueblos. Lucas capítulo 21, versículo 24. Hay que decir que algunos estudiosos objetan que la profecía de Ezequiel sobre la dispersión y posterior regreso del pueblo de Israel a su tierra se refería al cautiverio babilónico del siglo VI a.C. A esta objeción podemos responder sin vacilar que la dispersión entre los pueblos de los que habla Ezequiel en el capítulo 36 no tiene como destino una sola nación, como es el caso de Babilonia, sino muchas naciones, de las cuales los judíos tendrán entonces que regresar a su patria al final de los días. De hecho, Ezequiel dice: os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os llevaré a vuestro suelo. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. El regreso de los judíos a su tierra en el siglo XX constituye, por tanto, la piedra angular para identificar la fase final de los últimos días y permitir el cumplimiento de las profecías posteriores, hasta el más importante, la venida de Jesús a la tierra. En este punto se abre el camino para el cumplimiento de las demás profecías ilustradas, con gran profusión de detalles. En el Apocalipsis de Juan, los castigos de Dios sobre la humanidad, representados por los 7 sellos y las 7 trompetas, la venida del anticristo y el falso profeta, la marca de la bestia, los 2 testigos, Enoc y Elías, según diferentes padres de la Iglesia y numerosas revelaciones privadas entre ellas, también Malaquías, capítulo 3, versículo 23, la caída de la Gran Babilonia, la guerra del Armagedón y todos los demás acontecimientos de los últimos días, marcarán el cierre de la gran tribulación y sancionarán el regreso de Cristo en la tierra. Entonces, como hemos visto, Ezequiel en el capítulo 38 y 39 profetiza una gran guerra y terrible contra Israel que ocurrirá al final de los días. Esta guerra debe ser desatada por una coalición de estados que Ezequiel identifica con los nombres de algunos descendientes de Noé. Génesis 10. Que serían las siguientes: Gog en el país de Magog,
el príncipe jefe de Mesec y Tubal. Los eruditos creen que Mesec y Tubal eran poblaciones que vivían en la actual Turquía. En la antigüedad, algunas de estas tribus se trasladaron al norte de lo que ahora es territorio ruso. En el pasado, Rusia ha sido llamada durante mucho tiempo Moscovia, un nombre que según algunos tiene su origen en Mesec. Es posible que los nombres modernos de las ciudades rusas de Moscú y Tobolsk conserven elementos fonéticos de Mesec y Tubal. Algunos estudiosos argumentan que en Ezequiel capítulo 38, versículo 2, la palabra hebrea Ros, traducida en la mayoría de las versiones de la Biblia como jefe, en realidad podría indicar el antiguo nombre de los pueblos tribales de los que descendían los rusos. Persia. Persia en la antigüedad incluía Irán y parte de Irak en la actualidad. Etiopía. Correspondía aproximadamente a la actual Etiopía, pero según algunos estudiosos, la Etiopía bíblica, Kush, sería más bien la región que va desde el sur de Egipto hasta el norte del Sudán. Poner. Se cree que es la actual Libia, pero según algunos estudiosos sería todo el cinturón norte del África, que incluye Libia, Argelia, Túnez y Marruecos. Gomer se refería a las tribus que alguna vez habitaron la actual Turquía, centro-norte. Según algunos estudiosos, una parte de esas tribus se habrían trasladado al este de Francia y los territorios del Alto Danubio, extendiéndose posteriormente por el centro-oeste de Europa. Los galos y celtas también descendían de estas poblaciones. Togarma. Se cree que es la región desde el sureste de Turquía hasta Armenia. Las regiones extremas del norte. Se han hecho varias hipótesis, pero ninguna respaldada por pruebas ciertas. Según algunos estudiosos, podría ser la actual Rusia u otros territorios de la antigua Unión Soviética. Según otros, son regiones de la Europa actual. Como puede verse, aquí se encuentran algunos de los peores enemigos de Israel en la actualidad. Según se puede deducir de la lectura del Apocalipsis, capítulo 9, versículo 6, China, quizás aliada de otros estados asiáticos, también debería participar en el conflicto con un imponente ejército de 200 millones de hombres. Esta interpretación de la profecía de Juan se confirma también de las revelaciones de varios videntes católicos y místicos de nuestros días. Israel es, por tanto, la referencia más importante para quienes estudian las profecías bíblicas, una referencia esencial para enmarcar y comprender cabalmente los acontecimientos de un futuro quizás muy próximo que afectará no solo a Oriente Medio, sino a todo el mundo. No solo al pueblo judío, sino a todo el mundo, toda la humanidad. Quisiéramos concluir que con este breve relato no pretendemos dar una imagen cierta e inefable de la cronología de los acontecimientos futuros. Solo Dios sabe y es árbitro del futuro, y mucho menos una relación exhaustiva de la realidad escatológica o profecías de la Biblia. Hemos tratado de presentar de forma deliberadamente esquemática y resumida este tema tan complejo y debatido, ilustrando brevemente algunas tesis sobre las relaciones y concordancias entre las profecías bíblicas y los acontecimientos de nuestros días, tal como las proponen algunos estudiosos de la materia, y hemos tratado de hacerlo en pleno respeto y observancia de las enseñanzas de la Iglesia, evitando cualquier tesis que contradiga la doctrina católica. Esta breve disertación en nuestras intenciones quiere ser una invitación a profundizar en el conocimiento de los temas escatológicos para tratar de comprender mejor los múltiples acontecimientos de nuestros días, que en opinión de muchos estudiosos, tanto católicos como cristianos protestantes, en virtud de su concordancia con las profecías bíblicas y con las revelaciones privadas,
indicarían la inminencia de acontecimientos trascendentales para toda la humanidad, eventos que fueron predichos en la Biblia hace miles de años. Velad pues, porque no sabéis cuándo volverá el dueño de la casa, si a la tarde, o a la medianoche, o al cantar del gallo, o a la mañana. Marcos capítulo 13, versículo 35.